Saldívar le mete tremenda tunda a Ciro. Deja de mentir, Ciro. La tómbola no elige jueces, lo hará el pueblo. Lo único que hizo la tómbola fue dividir los cargos de personas juzgadoras que serán electos en 2025 y cuáles en 2027. Sigue defendiendo a un poder judicial que no estaba a la altura. Pero lo estará con la elección del pueblo de México. ¿Qué sentiste, juzgador, ministro de la Corte, cuando viste el sábado pues todo este episodio de la tómbola? ¿Qué sentiste, Arturo? A ver, creo que lo primero que hay que decir es que no fue una tómbola para elegir jueces, ni fue una tómbola sobre personas. Fue un procedimiento para determinar la mitad de los cargos del Poder Judicial Federal que irán a elección en 25 y los que no salieron irán en 27. Recordemos que una de las solicitudes que se tuvo muy recurrentes en los foros y en general por los críticos de la reforma, incluso por el Poder Judicial, fue que la reforma no se hiciera toda la elección en una sola elección, como era la idea original. Entonces se tomó la decisión de hacer dos procesos electorales, uno extraordinario en 25 y en 27 se une a la elección intermedia en un proceso ordinario. Para saber qué cargos iban en una elección o en otra, se estableció, tanto en la Constitución como en la ley, que lo más razonable, más justo, menos manipulable, era una insaculación. Y eso fue lo que se hizo. Se determinó qué cargos van a elección el próximo año y cuáles van en 2027. ¿Qué sentiste? La verdad, cuando viste ahí cómo los que eran nones o pares, ahí se acababa una carrera judicial? Yo creo que esa es una forma de ver el tema, pero hay otra forma de ver el tema que desde mi punto de vista es la correcta. Aquí no es un tema de las vidas personales, las historias, algunas de mucho esfuerzo, lucha, etcétera, de personas juzgadoras en lo particular. Se trata de una transformación, de una reforma constitucional muy profunda que, por bien superior de tener una mejor justicia, se determina renovar y cambiar la forma de elegir a las personas juzgadoras. Entonces, lo que hay que ver, la discusión tiene que ser, como ha venido siendo, si la reforma es adecuada o no es adecuada. Si hay afectaciones, que sin duda las hay, para algunas personas. Una generación completa. Como sucede en muchas ocasiones en el mundo y a lo largo de la historia, cuando hay transformaciones, cuando hay cambios, pues hay ciertas afectaciones en lo individual, en lo particular, a ciertas personas, pero cuyo interés o derechos o historias de vida muy legítimas no pueden estar por encima de lo que es mejor para el país. La generación del sacrificio. La generación del sacrificio. Tenía que haber una generación de sacrificio y le tocó a estos jueces y magistrados. Es que también parece que es una cuestión de fatalismo. Yo creo que te preparaste toda tu vida para ser juez, estabas haciendo muy probablemente bien tu trabajo de juez, y el mundo de la política determina que habrá una generación de sacrificio, y en esa formas parte tú y te vas. ¿Te vas en el 25 o te vas en el 27? Yo creo que el tema, son los hechos. Yo creo que el tema es más complejo. Tenemos un poder judicial que no supo responder a las necesidades y al momento que se está viviendo, y el pueblo decidió que se elijan popularmente los jueces y juezas. Es decir, el Poder Judicial Federal no puede venir a sostener que no fue parte del problema. Si el Poder Judicial estuviera funcionando de manera perfecta, de manera cercana a la gente. Parte del problema fue el juez Pozán. Vuelvo a sacar el caso, que por cierto salió sorteado, se va en el 25,
¿Qué tuvo que ver? Yo lo conocí una vez en mi vida en una audiencia, me pareció impecable. Obtuvo una vinculación a proceso y una medida cautelar de cárcel sin que el acusado replicara. Es que eso no se trata y cuando la fiscalía pidió trasladarlo a un penal de alta seguridad, en 2 minutos el juez desmontó eso. Yo te podría... Ese juez, A ver, ese juez probablemente ni conoce a Norma Piña, ni conoce a nadie, probablemente no sabemos, esté metido, pero no se va porque es juez. No, porque no se va porque es juez. A ver, yo te podría dar muchos nombres que no lo voy a hacer, de muchos jueces y juezas corruptos, vinculados a la delincuencia organizada, perezosos, que tratan mal a la gente, que no supieron entender, y el Poder Judicial como institución no estuvo a la altura de una oportunidad que se dio de hacer una autorreforma. En estos últimos 2 años, hoy lo haces como autocrítica. No, a mí me parece que es una autocrítica de todo el Poder Judicial. Que alcanza a tu En tiempo. mi administración sí tuvimos una autocrítica y tratamos de mejorar el Poder Judicial. Pero tuvieron, por ejemplo, esos jueces fueron a la cárcel. Algunos sí. Si tú ves, por ejemplo, el comportamiento de muchas de las personas del Poder Judicial desde que se anunció la reforma, no hay autocrítica. Ese fue el gran problema del Poder Judicial Federal. Es otra cosa, ¿no? No, la autocrítica es reconocer que eres parte del problema. Decir, a ver, tenemos corrupción, tenemos nepotismo, tenemos acoso sexual, tenemos falta de paridad, falta de igualdad sustantiva, la Defensoría Pública no funciona, no estamos atendiendo a la gente como se merece, estamos jugando políticamente. Entonces, ¿se lo en merece? contra del gobierno. Simplemente hay una explicación de por qué, y no es un caso solo de México, esta es una crisis que está hoy en muchos países del mundo. En ningún país ve una tómbola para eliminar jueces, o un proceso de insaculación o un proceso azaroso. Este es un proceso que México determinó para renovar el Poder Judicial, que es tan válido como otros. Esto lo hemos platicado ya en otras ocasiones. Lo que yo estoy diciendo es que no se trata de historias particulares. Hay jueces y juezas honorables, no lo dudo, conozco a muchísimos de ellos, hay otros que no lo son, pero ese no es el problema. El problema es que la justicia en México requiere un cambio y el Poder Judicial, sobre todo sus cabezas, no supieron entender el momento que estaba viviendo el país. Esa es la realidad. Tú eres un demócrata y eres un libertario. Y pues dices yo no que soy libertario, que no se trata un demócrata libertario, y dices demócrata, libertarios que yo decía crees en las libertades, crees en las libertades. Hoy tiene otra connotación. Bueno, que eres un demócrata y crees en la libertad, ¿sí? Y creo en la justicia. Pues, y dices que no se trata de casos individuales. No. Una sola vida es suficiente, una sola injusticia es suficiente pero los avances sociales, y eso es en cualquier cuestión, no pueden partir de la base de la afectación individual. No habría ferrocarriles, no habría carreteras, no habría ejes viales en la ciudad, no habría nada. Si en ese caso nos ponemos que los derechos de las personas en particular están por encima de los derechos del país. Todos, aquí fueron todos. No son todos, cada historia. Son 1.700 jueces y juezas frente a un país de 130 millones de personas. El universo de jueces y magistrados se van todos, salvo ahora empiezan las excepciones, menos las mujeres embarazadas con lactancia, les dan 2 años de plaza. También van a entrar a elección, pero en 2 años. Les dieron por qué a ellos y no a quienes tienen cáncer fue una decisión de una medida afirmativa en beneficio de la igualdad de género, que a mí me parece muy plausible. Está muy bien, pero ¿por qué la limitaron solo a la igualdad de género? En fin. Pero yo sí quiero insistir mucho en se va una generación. Los avances sociales, siempre hay los intereses nacionales frente a los intereses particulares. De otra manera, pues los países no podrían funcionar si vamos a anteponer los intereses de las personas en lo particular. Aquí es el 100 de intereses particulares, aunque sean 1.700, ¿cuántos son? 1.700 pues, pero forman el 100% del universo completo de jueces de justiciables que exigen una justicia diferente. Eso ya lo veremos con el paso del tiempo. Si este modelo, pues ya veremos. Pero si no funciona, ¿quién se va a hacer cargo de todo esto? Nadie. ¿Y va a funcionar? Pues sí, o no va a funcionar, eso ya lo veremos. El mejor presidente de la historia
AMLO sí.